Martes de la Semana Santa, el Evangelio del día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Martes 31 de marzo de 2026. Los invitamos, hermanos y hermanas, a suscribirse al canal y dejar sus intenciones en los comentarios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Hay una hora en la vida de cada ser humano que llega sin avisar. No toca la puerta, no manda señal, no se anuncia con trompetas. Simplemente aparece. Y de repente todo lo que creías firme se vuelve arena. Y todo lo que pensabas conocer se vuelve extraño. Es la hora en que la traición entra por la puerta que tú mismo dejaste abierta. Es la hora en que el que más amabas te mira a los ojos y te vende por menos de lo que vales. Es la hora en que el que más presumía de lealtad grita tu nombre en la oscuridad de su propio miedo. Esta noche, hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos sitúa exactamente en esa hora. No en el Calvario todavía, no en la resurrección todavía. Nos sitúa en esa mesa, en ese instante exacto en que Jesús, con la voz quebrada por una emoción que el evangelista Juan llama conmoción profunda, pronuncia las palabras más dolorosas que un maestro puede decir de sus propios discípulos: uno de ustedes me va a entregar. Y yo quiero que hoy te detengas un momento antes de seguir. Quiero pedirte algo sencillo y poderoso. Escribe en los comentarios de este video una sola palabra que describa cómo te sientes en este tiempo de Semana Santa. Una sola palabra. Puedes ser confundido, puedes ser cansado, puedes ser esperanzado, puedes ser herido. Una sola palabra, porque lo que vamos a meditar hoy no es teología abstracta, es la radiografía exacta de tu alma y de la mía. Y si sientes que algo de lo que vas a escuchar te toca, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Ese es el ministerio más hermoso que puedes ejercer hoy: llevar la palabra a donde no llega por sí sola. Volvamos a la mesa. Es la última cena. La atmósfera es densa, cargada. Los discípulos no saben todavía lo que va a pasar, pero sienten que algo está a punto de romperse. Juan, el único que se atreve a apoyarse en el pecho de Jesús,
el único que vive tan cerca del corazón del Maestro que puede escuchar sus latidos. Este Juan es el que recibe primero la revelación. Y la pregunta que le hace a Jesús: Señor, ¿quién es? Es la misma que llevamos haciendo siglos en nuestra oración, en nuestra vida espiritual, en nuestras crisis de fe. ¿Quién es el que me traiciona? ¿Quién es el que me entrega? ¿Quién es el que al final rompe la confianza? Y Jesús responde con un gesto que deberíamos grabar en la memoria de nuestra vida espiritual para siempre. No señala con el dedo, no lanza un anatema, no pronuncia maldición. Moja un trozo de pan y se lo da. Moja el pan y se lo da. Hay una intimidad devastadora en ese gesto, porque mojar el pan y dárselo a alguien, en la cultura de Oriente Próximo en tiempos de Jesús, era un gesto de preferencia, de honor, de amor. No era el gesto de quien acusa, era el gesto de quien sigue amando, aunque sepa que ese amor va a ser rechazado. Era como decir: sé lo que vas a hacer, y aún así, aquí está mi corazón. Necesito que te detengas aquí, hermano. Necesito que te quedes un momento con este pan mojado en la mano. Porque antes de hablar de Judas, tenemos que hablar de nosotros. ¿Cuántas veces Dios te ha extendido el pan? Te ha dado la preferencia, te ha honrado con su presencia, y tú te has levantado de la mesa para hacer lo tuyo, para seguir tu camino, para buscar tu propio beneficio. No lo digo para herirte, lo digo porque la honestidad espiritual es el primer paso hacia la conversión. Judas no fue un monstruo diferente a nosotros. Judas fue un hombre igual que tú y que yo, con miedos, con ambiciones, con expectativas rotas, con una imagen de Dios que no correspondía a la realidad. Y cuando esa imagen se derrumbó, eligió la noche. Porque fíjate bien lo que dice el Evangelio. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Y luego, con una sobriedad que hiela el alma, Juan añade 3 palabras que son quizás las más oscuras del Evangelio entero. Era de noche. Era de noche. No es solo un dato climático. Es un dato teológico, espiritual, existencial. Juan, que al principio de su Evangelio nos dijo que Jesús es la luz del mundo, ahora nos muestra a Judas saliendo hacia la noche. El que abandona a Jesús no encuentra otro día afuera. Encuentra la noche. Y hoy, en este mundo nuestro, a comienzos del año 2026, ese simbolismo no podría ser más urgente ni más verdadero. Vivimos en un tiempo en que la noche se ha hecho más densa. No lo digo como metáfora poética, lo digo con datos concretos. Hoy el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas advierte que 318 millones de personas, 318 millones de seres humanos, enfrentan hambre severa en el mundo, y que si los conflictos en Oriente Medio continúan, otros 45 millones podrían unirse a esa cifra en los próximos meses. Hoy hay 59 conflictos armados activos en el planeta, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. El Comité Internacional de la Cruz Roja acaba de publicar su Informe Humanitario 2026 con estas palabras que deberían hacernos temblar. La guerra sin límites equivale a sufrimiento sin fin. En Gaza, en Sudán, en Ucrania, en el Congo, en Yemen, en Haití, en Colombia, en tantos rincones del mundo que el noticiario no cubre porque no hay tiempo ni audiencia suficiente. Hay familias que conocen bien lo que es la noche. Hay madres que dan su último bocado de comida a sus hijos sabiendo que ellas no van a comer. Hay niños que nunca han conocido otra realidad que la de los escombros y el miedo. Hay ancianos que mueren solos porque la guerra disolvió a sus familias como el azúcar en el agua. Y aquí estamos nosotros, hermanos, en Semana Santa, mirando esta mesa del Evangelio, mirando este pan mojado, mirando esta salida de Judas hacia la noche y preguntándonos: ¿qué tiene que ver todo esto con mi vida? Tiene que ver todo. Tiene que ver absolutamente todo. Porque el pecado de Judas no fue solo la traición al Maestro. El pecado de Judas fue haber elegido la noche cuando tenía la luz delante. Fue haber tomado el pan que Jesús le extendió con amor. Ese pan que era oferta de perdón, de reconciliación, de nueva oportunidad, y haberse levantado de la mesa igual, sin dejarse transformar, sin detenerse, sin dar al Maestro la posibilidad de que ese amor lo cambiara. Y ese es el pecado que más duele a Dios. No el que cometemos por debilidad, por impulso, por ignorancia. El que duele verdaderamente es el que cometemos a sabiendas, el que elegimos con los ojos abiertos, el que perpetramos después de haber comido del pan del Señor.
Pero el Evangelio no se queda solo con Judas. La escena que sigue es igualmente poderosa, igualmente humana, igualmente nuestra. Porque cuando Judas se va, cuando la traición ya se ha puesto en marcha en la oscuridad, Jesús dirige la mirada hacia Pedro. Y Pedro, que no sabe todavía lo que está a punto de hacer, que todavía vive en esa confianza en sí mismo que es la forma más peligrosa de orgullo, Pedro dice una de esas cosas que todos hemos dicho alguna vez en la vida. Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. ¿Te reconoces en Pedro? Yo sí. Me reconozco perfectamente. Hay un Pedro en cada uno de nosotros. El Pedro que en los retiros dice, Señor, lo daré todo. El Pedro que en el momento del fervor promete, nunca te voy a abandonar. Nunca voy a pecar de nuevo. Nunca voy a hablar mal de nadie. Nunca voy a dejar la oración. El Pedro que habla desde la emoción y no desde la verdad de su ser más profundo. No es que Pedro mintiera. Pedro creía lo que decía. Y eso es exactamente lo más peligroso. Hermanos, creer que somos capaces de todo cuando la verdad es que, sin la gracia de Dios, somos capaces de muy poco. Y Jesús, que no humilla a Pedro, que no se burla de él, que no lo hace quedar mal delante de los demás, le dice con esa claridad que solo puede venir del amor. ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. No es una maldición, es una profecía de misericordia. Es como si Jesús le dijera, Pedro, te conozco mejor de lo que te conoces tú a ti mismo. Y aunque sé lo que vas a hacer esta noche, no te condeno por eso. Sé que vas a caer. Y también sé que después de caer, vas a levantarte. Y en ese levantarte está tu grandeza, no en estas promesas que estás haciendo ahora. Hay una diferencia enorme entre Judas y Pedro, y no es la gravedad del pecado. Judas traicionó a Jesús por 30 monedas. Pedro lo negó 3 veces con maldiciones. ¿Quién pecó más? No es fácil responder. La diferencia entre los dos no está en el pecado, sino en lo que hicieron después del pecado. Judas se arrepintió, nos dice el Evangelio de Mateo, pero se fue a colgar. Se encerró en su culpa, se condenó a sí mismo antes de que nadie lo condenara. No permitió que el amor de Dios fuera más grande que su error. Pedro lloró amargamente, y ese llanto fue el inicio de su conversión. Ese llanto fue el humus fértil en el que brotó el Pentecostés. Ese llanto fue la grieta por donde entró la gracia. Hermano, hermana, ¿en cuál de los dos te encuentras hoy? No te pregunto si has cometido errores. Todos los hemos cometido. Te pregunto si estás en el lugar de Judas, encerrado en tu culpa, convencido de que lo que hiciste es imperdonable. O si estás en el lugar de Pedro, llorando quizás, herido quizás, avergonzado quizás, pero con la cara vuelta hacia el amanecer, esperando ese momento en que el Señor resucitado te pregunte en la orilla del lago, ¿me amas? Y mira, antes de seguir adelante, quiero invitarte a algo. En nuestro canal encontrarás reflexiones de los días pasados de esta Semana Santa y de muchos otros tiempos litúrgicos que hemos vivido juntos. Te animo a que vayas, a que te tomes un tiempo para escuchar esas palabras, para orar con ellas, para dejar que la palabra de Dios vaya haciendo su trabajo de tierra adentro en tu corazón. Porque la palabra no es para consumirse rápido. La palabra es para masticarla despacio, como el pan mojado que Jesús le dio a Judas, lleno de amor, lleno de una oportunidad que no debió desperdiciarse. Ahora bien, volvamos a la primera lectura, porque Isaías tiene mucho que decirnos esta mañana, y si no lo escuchamos corremos el riesgo de quedarnos con solo la mitad de la palabra. El texto de Isaías que acabamos de proclamar pertenece a lo que los estudiosos de la Biblia llaman el segundo cántico del siervo. Hay 4 de estos cánticos en la segunda parte del libro de Isaías, y la tradición cristiana los ha leído siempre como profecías que apuntan directamente a Jesús, al Mesías que vendría a cumplirlos. Pero hay algo maravilloso en este texto. El siervo habla en primera persona, y en esa primera persona podemos escuchar no solo la voz de Jesús, sino también nuestra propia voz. Fíjate cómo comienza. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Esta es quizás la declaración más radical de amor que existe en la escritura hebrea. Dios no te llama cuando eres bueno. No te llama cuando tienes méritos suficientes. No te llama cuando has cumplido una lista de requisitos espirituales.
Te llama desde antes de que nacieras. Te llama desde la oscuridad tibia del vientre materno, cuando eras solo una posibilidad, una esperanza, un susurro de vida. Tu nombre estaba en la boca de Dios antes de que tu madre supiera cómo iba a llamarte. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que tu existencia no es un accidente. Significa que antes de que el mundo te definiera, antes de que tus errores te etiquetaran, antes de que tus fracasos te nombraran, Dios ya te había llamado. Ya te había dado un nombre que ningún fracaso puede borrar, ninguna traición puede manchar, ninguna noche puede oscurecer. Y eso, hermanos, es el fundamento sobre el que descansa toda la teología de la Semana Santa. Porque si Judas hubiera escuchado esta voz, si en el momento de la traición hubiera sido capaz de recordar que Dios lo había llamado desde el vientre de su madre, que había un nombre divino grabado en lo profundo de su ser, que más allá de los 30 dineros y de los planes y de la amargura acumulada había un Dios que lo amaba desde antes de que él pudiera hacer nada ni bueno ni malo. Si Judas hubiera escuchado eso, la historia quizás habría sido diferente. Pero Judas no lo escuchó, o no pudo, o no quiso. No sabemos. El Evangelio nos deja en ese misterio. Lo que sí sabemos es que Isaías nos dice algo más. Dice que el siervo, en un momento de su vida, sintió exactamente lo que muchos de nosotros sentimos en los momentos más difíciles. En vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. ¿Cuántas veces has dicho eso? ¿Cuántas veces has pensado, estoy orando y nada cambia? Estoy siendo bueno y nada mejora. Estoy sirviendo y nadie lo ve. Estoy luchando y el cansancio me está comiendo por dentro. ¿Cuántas veces has sentido que tu esfuerzo espiritual es como agua vertida en la arena, que desaparece sin dejar rastro? Isaías te responde. Le responde al siervo, te responde a ti. En realidad mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Tu causa está en manos del Señor, no en tus manos, no en las manos de los que te evalúan, no en las manos de los que te critican, no en las manos de los que no reconocen tu sacrificio, en las manos de Dios. Y Dios no pierde cuentas. Dios no olvida un solo acto de amor, una sola noche de vigilia, una sola lágrima ofrecida por amor a Él. Nada se pierde en Dios. Todo lo que parece inútil desde la perspectiva humana es semilla que germina en la eternidad. Y luego viene la gran revelación, la cumbre de este texto del siervo. Es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Hermanos, esto es un escándalo teológico en el mejor sentido de la palabra. Dios le está diciendo al siervo, no te llames solo para una nación, no te llames solo para un pueblo. No te llamé solo para los que ya me conocen y me veneran. Te llamé para todos, para los lejanos, para los que nunca han escuchado mi nombre, para los que viven al otro lado del mundo y al otro lado de la historia, para los últimos rincones de la tierra. Y ese siervo que es Jesús, que es Israel, que en cierto modo también somos nosotros cuando nos dejamos transformar por el Evangelio, ese siervo está llamado a ser luz, no reflejo de la luz, no admirador de la luz, luz. Y eso transforma completamente la manera en que tenemos que leer lo que ocurre en el cenáculo esa noche. Porque la traición de Judas, la negación de Pedro, la confusión de los discípulos, el dolor de Jesús que se conmueve profundamente, todo eso ocurre en el contexto de una misión que es más grande que cualquier fracaso individual. La misión de ser luz de las naciones no se cancela porque Judas salga a la noche. No se detiene porque Pedro niegue 3 veces. No se interrumpe porque los discípulos huyan en el momento del arresto. La misión de Dios avanza, siempre avanza, aunque sus instrumentos fallen, aunque sus servidores tropiezan, aunque el mundo parezca imponerse a la luz. Y eso tiene implicaciones directas para tu vida hoy. Tú eres instrumento de esa misión. Tú, con todos tus errores, con tu cansancio, con tus momentos de Judas y tus momentos de Pedro. Tú, que a veces te levantas de la cama sin ganas de rezar y sin ganas de ser bueno. Tú, que tienes deudas pendientes con el perdón y con el amor. Tú, que en algún momento de tu vida también saliste a la noche. Tú eres el instrumento que Dios quiere usar para que su salvación llegue a los últimos rincones de la tierra. Y si eso te parece demasiado,
Si piensas que un instrumento tan imperfecto como tú no puede llevarlos a ningún rincón de nada, entonces recuerda que Dios no elige instrumentos perfectos. Elige instrumentos disponibles. La disponibilidad es el único requisito que Dios pone. Aquí estoy, Señor. Eso es todo. Eso fue todo lo que le bastó a Isaías. Eso fue todo lo que le bastó a Pedro después de su negación. Eso fue todo lo que le bastó a Pablo después de sus persecuciones. Eso fue todo lo que le bastó a la Magdalena, a la Samaritana, a Zaqueo, a todos los que el mundo había descartado y Dios eligió para cambiar la historia. Pero hay algo más en este evangelio que no podemos dejar pasar, porque si lo dejamos pasar perdemos quizás lo más profundo de la revelación de esta noche. Cuando Judas se va y entra en la noche, Jesús pronuncia unas palabras que en el contexto de lo que acaba de pasar suenan casi imposibles, casi incomprensibles. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. ¿Glorificado? ¿Ahora que la traición se ha puesto en marcha? ¿Ahora que uno de los 12, elegido, amado, formado durante 3 años, ha salido a vender a su maestro? ¿Glorificado en este momento? Sí. Y eso es lo que hace que la teología cristiana sea absolutamente revolucionaria, completamente subversiva respecto de todos los sistemas de valor que el mundo ha construido. Porque para el mundo, la gloria está en el poder, en el triunfo, en la imposición. Para Dios, la gloria está en el amor que se entrega hasta el final. La gloria de Dios se manifiesta no cuando Jesús hace un milagro espectacular, no cuando las multitudes lo aclaman con palmas, no cuando los muertos resucitan a su voz. La gloria de Dios se manifiesta cuando Jesús moja el pan y se lo da al que va a traicionarlo. La gloria de Dios se manifiesta en el amor que no se rinde. Y aquí entra el mundo de hoy con toda su crudeza. Porque mientras nosotros meditamos esto en la comodidad de nuestras casas, en este martes de Semana Santa, hay millones de personas en el mundo que están viviendo su propia versión de la traición de Judas, pero como víctimas, no como victimarios. Hay niños en Gaza, en Sudán, en el Congo, que fueron traicionados por el mundo adulto que debió protegerlos. Hay familias en Ucrania que llevan 4 años esperando que la diplomacia internacional haga algo que de verdad cambie su situación. Hay migrantes que vienen de Venezuela, de Honduras, de El Salvador, de Haití, que cruzaron el desierto con la esperanza de una vida mejor y que encontraron puertas cerradas, muros levantados, deportaciones, humillación. Hay ancianos en México, en Colombia, en Perú, en Bolivia, que mueren solos porque la familia se dispersó buscando el sustento que el propio país no podía darles. Y ante todo ese dolor, la palabra de hoy no nos da la respuesta fácil. No nos dice todo va a estar bien de manera mágica y superficial. Lo que nos dice es algo mucho más profundo y mucho más exigente. Nos dice que en medio de toda esa noche, Dios está siendo glorificado en los que no abandonan el amor, en los que siguen mojando el pan y dándoselo al otro, aunque sepan que pueden ser rechazados, en los que siguen siendo luz aunque la noche parezca más densa, en los que, como el siervo de Isaías, llegan al agotamiento y sin embargo no retiran la mano, porque saben que su causa está en manos del Señor. Si este mensaje te está llegando al corazón, si sientes que la palabra de Dios está haciendo algo en ti en este momento, te pido que hagas una cosa: dale like a este video ahora mismo. No porque lo necesitemos para los números del canal, sino porque ese like es tu forma de decir sí, esta palabra me habla, si quiero crecer espiritualmente, si quiero que más personas puedan escuchar esto. Y si todavía no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Suscríbete y activa la campanita para recibir la palabra de Dios cada día. Porque esta Semana Santa no debería terminar sin que hayas tomado alguna decisión espiritual concreta. Y quizás esa decisión empieza con este pequeño gesto. Volvamos a la mesa, porque todavía hay mucho que mirar. Cuando Jesús les dice a sus discípulos: hijitos, todavía estaré un poco con ustedes, hay una ternura en esa palabra. Hijitos, en griego teknia, diminutivo de afecto, de intimidad, que nos dice todo sobre el corazón de Jesús en ese momento. No está enojado con ellos, no está decepcionado de manera amarga, está entrañablemente apegado a ellos. Como un padre que sabe que va a viajar lejos y se despide de sus hijos pequeños con ese abrazo largo. Ese abrazo que quiere grabar en el cuerpo de los hijos para que cuando la soledad llegue,
puedan sentir todavía el calor de ese abrazo. Me buscarán, dice Jesús. Y eso también es una promesa. No dice ya no me buscarán. No dice cuando me vaya, se olvidarán de mí. Dice me buscarán, porque la ausencia de Jesús, que viene con la cruz y la muerte, no extingue el amor de los discípulos. Lo purifica, lo hace más profundo, lo transforma de una adhesión emocional y entusiasta a una fe que resiste en la oscuridad. Y ese proceso de purificación, doloroso, lento, oscuro, es exactamente lo que muchos de nosotros estamos viviendo en este momento de nuestras vidas. Quizás estás en un momento en que Dios parece ausente. Quizás oras y el cielo parece de cemento. Quizás vas a misa y no sientes nada. Quizás llevas meses o años sin esa experiencia de consolación espiritual que una vez te hizo decir creo. Y te digo esto con toda la profundidad que puedo. Eso es normal. No solo es normal, es necesario. Es la noche que precede a la mañana de Pascua. Es el viernes que precede al domingo. Es el momento en que la fe deja de ser sentimiento para convertirse en roca. Y la roca no se siente. La roca simplemente está. San Juan de la Cruz, ese poeta del alma española que vivió en el siglo XVI, lo llamó noche oscura del alma. Y lo que él descubrió en esa noche es lo mismo que los discípulos descubrirán en los días que siguen a esta escena del Evangelio, que la noche no es el fin. La noche es el camino hacia la luz más grande que jamás habrás conocido. Que la ausencia que sientes no es abandono, es preparación. Que el silencio de Dios no es indiferencia. Es la forma más profunda de respeto que Dios te tiene. El respeto de dejar que tu fe crezca en la oscuridad, como las raíces que se fortalecen bajo la tierra antes de que brote la flor. Y aquí, en este punto de nuestra reflexión, quiero hablar directamente a alguien que quizás está viviendo algo muy concreto y muy doloroso. Quizás estás en una situación de traición. No de Judas, sino de Pedro. Es decir, quizás tú eres el traicionado. Alguien en quien confiaste te ha fallado. Alguien que amabas te ha dado la espalda. Un amigo, un esposo, una esposa, un hijo, un hermano, un compañero de trabajo, alguien de tu comunidad de fe. Y estás cargando ese peso con la sensación de que nadie puede entender la profundidad de ese dolor. Quiero decirte algo que puede cambiar tu manera de ver todo esto. Jesús entiende exactamente lo que estás sintiendo. No metafóricamente, no aproximadamente, exactamente, porque lo que describes, la traición de alguien cercano, el dolor de que el que compartía tu mesa te abandonara, es exactamente lo que Jesús vivió esa noche. Y si Jesús pudo seguir amando en medio de esa experiencia, no porque fuera fácil, lo que Juan llama conmoción profunda no suena para nada a algo fácil, sino porque su amor era más grande que el dolor, entonces hay esperanza también para ti. El perdón no es natural. Nadie perdona de manera natural. El perdón es sobrenatural. El perdón es la obra de Dios en nosotros. La obra del Espíritu Santo que hace posible lo que la carne sola no puede. Y para que esa obra ocurra, no tienes que esperar a tener ganas de perdonar. Solo tienes que pedir la gracia. Señor, no puedo perdonar, pero quiero querer perdonar. Dame esa gracia. Eso es suficiente. Con eso Dios trabaja. Con esa pequeña apertura, con ese diminuto resquicio de voluntad, el Espíritu puede hacer maravillas. Hay un aspecto del texto del Evangelio de hoy que los comentaristas suelen pasar rápido, pero que a mí me parece de una riqueza enorme. Cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿a dónde vas? Jesús le responde, ¿a dónde yo voy? No me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Y Pedro, con esa impulsividad que lo caracteriza y que en el fondo es genuina aunque torpe, insiste, porque no puedo seguirte ahora. Y Jesús no se enfada. No le dice porque eres impulsivo y presuntuoso y no sabes lo que dices. Le dice la verdad, no puedes seguirme ahora. Ahora no, pero hay un después, hay un más tarde. Hay un tiempo futuro en que Pedro sí podrá seguir a Jesús, incluso hasta la muerte, como efectivamente ocurrirá cuando Pedro sea crucificado en Roma. Y ese más tarde es una de las palabras de esperanza más grandes que existe en el Evangelio. Porque hay cosas en nuestra vida espiritual para las que todavía no estamos preparados. Hay seguimientos que Dios nos invita a hacer en un futuro, cuando haya pasado lo que tiene que pasar, cuando hayamos crecido lo que tenemos que crecer,
cuando el proceso de purificación haya hecho su trabajo. Y mientras tanto, lo que Dios nos pide no es que seamos perfectos ni que tengamos todo resuelto. Nos pide que sigamos en la mesa, que no nos levantemos, que no salgamos a la noche, que aunque no entendamos a dónde va el Maestro, sigamos cerca de Él. En estos días de Semana Santa, mientras el mundo consume su energía en conflictos sin fin, mientras los noticieros nos bombardean de noticias que provocan angustia y desesperación, mientras las crisis humanitarias se multiplican y los líderes del mundo parecen incapaces de encontrar salidas, la Iglesia nos invita a este cenáculo, nos invita a esta mesa, nos invita a ser los que se quedan, los que no salen a la noche, los que siguen reclinados en el pecho de Jesús escuchando sus latidos, aunque el mundo afuera esté en llamas. Y eso no es evasión, no es desconectarse de la realidad, es todo lo contrario, es cargar la realidad con los ojos de la fe, es ver el dolor del mundo con los ojos de quien sabe que hay una resurrección al final, es ser capaz de llevar la cruz sin sucumbir bajo ella, porque hay alguien que ya la llevó por nosotros y que camina al lado nuestro también cuando la nuestra pesa demasiado. Quiero detenerme en algo que sucede inmediatamente después de que Judas sale. Es un detalle que se nos puede escapar si leemos el texto rápidamente. Jesús dice: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. La palabra pronto aparece aquí. La glorificación de la que Jesús habla no es la de los cómputos largos de la historia. Es la glorificación que viene pronto. Y pronto en el lenguaje de Dios no siempre corresponde a pronto en el lenguaje humano, pero siempre corresponde a en el momento exacto. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en su momento. Y eso también habla a nuestra situación. A la situación del que lleva años esperando que algo cambie. A la situación del que lleva décadas orando por la conversión de un familiar. A la situación del que lleva meses o años luchando con una enfermedad, con una crisis económica, con una depresión que no cede, con una situación familiar que no mejora. Pronto lo glorificará, no porque Dios sea insensible a tu espera, sino porque Dios está actuando, incluso cuando tú no lo ves, incluso cuando tú no lo sientes, incluso cuando las evidencias apuntan en dirección contraria. Y hay un misterio hermoso en la teología de la Semana Santa que me parece importante subrayar aquí. La gloria de Dios, esa gloria que Jesús anuncia en el momento mismo en que la traición se ha puesto en marcha, no es una gloria que viene del poder. Es una gloria que viene del amor entregado. La glorificación del Hijo del Hombre ocurre en la cruz. Ocurre en el momento en que el amor humano llega a su punto máximo de expresión. Morir por los que amas, incluso por los que te traicionan. Eso es lo que hace que la cruz sea el símbolo más poderoso de la historia humana. No porque sea un instrumento de tortura, sino porque se convirtió en el trono desde el cual el amor más grande del universo se manifestó en su forma más pura. Y tú llevas una cruz también. Cada uno de nosotros lleva la suya. Las cruces son distintas, pero el peso de la cruz es real para todos. Hay quienes cargan la cruz de la soledad. Hay quienes cargan la de la enfermedad. Hay quienes cargan la de la pobreza. Hay quienes cargan la del desamor, la de la incomprensión, la de la injusticia. Hay quienes cargan la del miedo al futuro, la de la incertidumbre económica, la de la migración y el desarraigo. Todas esas cruces son reales. Y la Semana Santa no nos dice que la cruz no duele. Nos dice que la cruz no tiene la última palabra. Hay algo más que quiero compartir contigo en este momento de nuestra reflexión, y que viene de una experiencia pastoral que he tenido en muchos encuentros con personas que se acercan a confesar después de años de alejamiento. Cuando alguien regresa después de mucho tiempo, la primera cosa que dice suele ser alguna variante de esto. Padre, no sé si Dios todavía me quiere. He hecho cosas muy malas. Me he alejado demasiado. He traicionado mi fe demasiadas veces. Y yo quiero decirte aquí, delante de todos, lo mismo que les digo a ellos. La distancia que sientes entre tú y Dios no la puso Dios. La pusiste tú. Y la buena noticia es que tú también puedes borrarla. No con tus méritos, no con tu perfección, sino con ese mismo gesto simple y poderoso que Jesús espera de ti. Regresar, volver a la mesa, sentarte de nuevo. El padre del hijo pródigo no pregunta dónde has estado. No te pide cuentas de los cerdos, ni del dinero malgastado, ni de los años perdidos.
Te ve venir de lejos y corre hacia ti. Eso es Dios, no el Dios de las listas de pecados. El Dios que corre, el Dios que abraza antes de que tú termines tu discurso de arrepentimiento. El Dios que manda a poner el mejor vestido, a matar el ternero gordo, a encender la música. El Dios de la fiesta que se hace cuando un hijo vuelve. Y quizás ahora mismo estás escuchando esto desde algún lugar de América Latina, de Estados Unidos, de España, de cualquier rincón del mundo hispanohablante donde llega nuestra señal. Quizás estás en un hospital esperando un diagnóstico. Quizás estás en un trabajo que te consume y que no te deja tiempo para Dios ni para tu familia. Quizás estás en una relación que se rompió y no sabes cómo recomponerla. Quizás estás en un proceso migratorio, en un país que no es el tuyo, extrañando a los que dejaste atrás, preguntándote si tomaste la decisión correcta. Quizás estás simplemente en tu cuarto, a oscuras, sintiéndote muy solo. Donde quiera que estés, este evangelio de hoy es para ti. Esta mesa está puesta para ti. Este pan mojado en el amor de Dios está extendido hacia ti. Y la única pregunta que Jesús te hace esta noche es la misma que le hizo a Judas con ese gesto. ¿Lo tomas? ¿Lo recibes? Te creídos. Porque cuando tomamos el pan de Dios con disposición sincera, algo cambia. No de manera espectacular necesariamente. No con fuegos artificiales ni con visiones, sino de la manera más real y más profunda. Cambia el rumbo, cambias de dirección. En lugar de salir hacia la noche, empiezas a caminar hacia la luz. Aunque los pasos sean pequeños, aunque el camino sea largo, aunque no veas todavía al amanecer, empiezas a caminar. Me detengo en Isaías una vez más, porque hay una línea que no quiero dejar pasar. Dice, hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba. Dios es el artesano de sus instrumentos. Él te forma, Él te afila, Él te guarda. Ese ocultamiento en la sombra de su mano no es abandono, es protección. Es el periodo de formación en el que Dios trabaja en ti, en lo escondido, en lo que el mundo no ve todavía, para que cuando llegue el momento de disparar la flecha, ésta llegue lejos, llegue certera, llegue a donde tiene que llegar. Hay momentos en nuestra vida espiritual en que sentimos que estamos siendo guardados en la aljaba. Momentos en que nuestra vida parece estancada, en que no vemos avance, en que el llamado de Dios parece dormido dentro de nosotros. Y la tentación en esos momentos es la desesperación, el activismo compulsivo, el buscar resultados inmediatos a costa de la profundidad. Pero Isaías nos dice que hay una sabiduría divina en ese ocultamiento. Hay un tiempo de formación que precede a todo gran ministerio. Hay una oscuridad del seno materno antes de nacimiento a la luz. Y ese tiempo no se pierde. Ese tiempo es el más precioso de todos, porque en el Dios está haciendo en ti lo que ningún programa de formación humana podría hacer. Pensemos en Pedro nuevamente. Toda su vida antes de Pentecostés fue ese tiempo de la aljaba. Cada torpeza, cada caída, cada presunción, cada negación incluso, formaba parte del proceso de un artesano divino que estaba fabricando la herramienta más poderosa de la primera evangelización. El hombre que en pocas horas de Pentecostés convirtió a 3,000 personas con un solo discurso era el mismo hombre que en esta noche del Evangelio decía, yo daré mi vida por ti, y horas después juraba con maldiciones que no conocía a Jesús. Lo que pasó entre esas dos escenas no fue solo el tiempo. Fue el fuego del Espíritu Santo que transformó al impulsivo Simón en la roca inconmovible de Pedro. Y eso también puede pasar contigo. No se trata de cuántas veces has caído. Se trata de cuántas veces te has levantado. No se trata de cuán grandes han sido tus pecados. Se trata de cuán grande es tu disposición a dejar que Dios te transforme. La santidad no es la ausencia de fragilidad. La santidad es la fragilidad que se entrega en manos de Dios para que Él haga con ella lo que solo Él puede hacer. Este es el tiempo de Semana Santa, hermanos. Este es el tiempo sagrado en que la Iglesia nos pide que no pasemos de largo, que no nos contentemos con ir a la procesión del Viernes Santo y luego a la misa de Pascua como si fueran 2 eventos culturales del calendario. Nos pide que nos detengamos, que sentemos, que nos dejemos alcanzar por lo que está pasando en esta mesa, en esta última cena, en este evangelio que no es solo una historia del pasado, sino el espejo exacto de lo que está pasando en tu vida hoy.
¿Quién eres tú en esta escena? Eres Juan, el que está reclinado en el pecho de Jesús, el que vive tan cerca del corazón del Maestro que no necesita muchas palabras para entenderlo. ¿O eres Pedro, el que tiene buenas intenciones pero que todavía no se ha encontrado con su propia fragilidad de manera suficientemente profunda? ¿O eres quizás uno de los otros discípulos, los que miraban sin entender, los que suponían que Jesús hablaba de comprar cosas para la fiesta, los que estaban presentes en cuerpo pero ausentes en alma? ¿O eres Judas, el que salió a la noche? Y si eres Judas, ¿puede ser el Judas que esta vez no llega al suicidio espiritual sino al arrepentimiento que lleva a la vida? Porque hay algo que Judas nunca supo, y es que Jesús lo seguía amando incluso cuando salió. Que mientras Judas caminaba en la noche hacia los sumos sacerdotes, en el corazón de Jesús seguía habiendo un espacio para él. Que la misericordia de Dios no se cancela con nuestra traición. Que el amor divino es más terco que nuestro pecado, más persistente que nuestra huida, más fuerte que nuestra noche. Eso es lo que vamos a contemplar en estos días que vienen. El amor que no se rinde. El amor que en la cruz grita, Padre, perdónalos, cuando lo más lógico sería gritar, Padre, véngame. El amor que en la madrugada del domingo vence, no con ejércitos, sino con vida. El amor que regresa no a cobrar las deudas, sino a ofrecer la paz. La paz esté con ustedes. Antes de cerrar esta reflexión, quiero que tomemos un momento para mirar juntos lo que está pasando en nuestro mundo. Porque la palabra de Dios no habla en el vacío. Habla en el contexto de la historia real, de la humanidad concreta, de los seres humanos de carne y hueso que en este martes de Semana Santa 2026 están llorando, sufriendo, esperando, desesperando. Hoy, mientras meditamos en el cenáculo de Jesús, en Gaza hay niños que no tienen pan. Literalmente, no tienen pan. El hambre que el Evangelio menciona como símbolo, el pan partido y compartido, el pan que Jesús moja y entrega con amor, para millones de personas en el mundo no es símbolo. Es urgencia. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Y en Sudán, donde la guerra civil entra en su cuarto año, 33 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria en 2026. 33 millones. Casi la población entera de varios países latinoamericanos juntos. En el Congo, en Yemen, en Ucrania, en Haití, en tantos lugares, la noche parece interminable. Y el mundo, los líderes, los poderosos, los que tienen en sus manos la posibilidad de cambiar las cosas, sigue eligiendo muchas veces la lógica de Judas, la lógica del cálculo, del interés propio, de la bolsa de dinero antes que la vida del Maestro. Y nosotros, que somos comunidad de fe, que vivimos el Evangelio y que hemos tomado el pan de Jesús y hemos decidido no levantarnos de la mesa, tenemos que preguntarnos, ¿qué hacemos con todo esto? La respuesta no es el activismo sin oración. Tampoco es la oración sin compromiso. Es la síntesis que Isaías nos propone. Ser luz de las naciones no desde la comodidad de quien observa desde lejos, sino desde el compromiso de quien moja el pan y lo da, de quien lleva la flecha de la caridad y la justicia a donde tiene que llegar, de quien no se rinde aunque el cansancio diga en vano. Puedes orar hoy por los que sufren. Puedes contribuir, aunque sea en pequeña medida, a alguna organización que lleva alivio a donde más se necesita. Puedes hablar, en tu entorno inmediato, de la dignidad humana. Puedes elegir, en tus decisiones cotidianas, la lógica del Evangelio antes que la lógica del mercado. Y esas cosas pequeñas, esas acciones que parecen insignificantes en la escala de la catástrofe global, son exactamente la forma en que Dios elige transformar el mundo. No con intervenciones masivas y espectaculares, aunque también las hay, y las seguimos esperando, sino con el pan mojado que se da uno a uno, con el gesto de amor que se repite millones de veces en millones de mesas alrededor del mundo. Comparte este video con alguien que necesite escuchar la palabra de Dios hoy, con alguien que está pasando por una noche difícil, con alguien que se ha alejado de la fe, con alguien que tiene el corazón roto, con alguien que necesita recordar que hay un Dios que lo llama desde el vientre de su madre, que pronunció su nombre antes de que el mundo lo nombrara, que lo guarda en la sombra de su mano incluso cuando él no lo sabe. Ese gesto de compartir es tu forma de ser, hoy, luz de las naciones. Y si ya eres parte de esta comunidad de reflexión que hemos construido juntos en este canal, gracias. Gracias por quedarte. Gracias por cada comentario,
por cada oración compartida, por cada mensaje en el que me cuentan cómo la palabra de Dios tocó su vida. Eso es el canal. Esos son las reflexiones. No son producciones de un estudio, son encuentros de fe. Son momentos en que la palabra de Dios cruza la pantalla y llega al corazón, y en ese corazón hace lo que solo ella puede hacer. Antes de llegar al final, quiero hablar de algo que no suele mencionarse en las homilías de Semana Santa, pero que creo que es urgente, especialmente para quienes me escuchan desde comunidades migrantes, desde familias separadas, desde hogares donde la fe lucha contra la desesperanza cotidiana. Quiero hablar de la soledad. No la soledad del que está solo físicamente, sino la soledad interior que puede vivir una persona rodeada de gente, en medio de una familia, en el seno de una comunidad eclesial. La soledad del alma que no encuentra palabras para decir lo que lleva adentro. La soledad del que sonríe en la misa del domingo pero llora de noche, solo, sin saber exactamente por qué. Esa soledad está presente en esta escena del Evangelio de una manera que casi no se nota, pero que está ahí. Fíjate en los discípulos. Están juntos, alrededor de la mesa, compartiendo el mismo pan, respirando el mismo aire, escuchando al mismo maestro. Y sin embargo, ninguno de ellos entiende lo que está pasando. Juan pregunta, ¿quién es? Y Jesús le responde, pero el secreto no se transmite a los demás. Pedro quiere saber y no puede enterarse directamente. Los otros suponen cosas que no son. Están todos juntos y están, al mismo tiempo, todos solos en su confusión y en su miedo. La soledad puede vivirse en comunidad. Y eso es algo que la Iglesia, en su mejor versión pastoral, tiene que reconocer y acompañar. ¿Cuántos de los que nos escuchan hoy se sienten exactamente así? Presentes en la comunidad pero solos en el alma. Participando de los sacramentos pero sin experimentar la comunión que debería traer. Rezando pero sintiéndose como si las palabras golpearan el techo y cayeran al suelo sin llegar a ningún lado. A esa persona quiero decirle algo que quizás nadie le ha dicho recientemente con suficiente claridad. Tu soledad no te descalifica del amor de Dios. Tu confusión no te hace menos creyente. Tu silencio interior no es señal de que Dios te ha abandonado. Es posible que sea, como ya dijimos antes, la noche oscura del alma, ese periodo de purificación en el que la fe deja de ser emoción para convertirse en opción libre, madura y definitiva. Y hay una forma de salir de esa soledad que no pasa por tener más actividades, ni por hacer más cosas en la parroquia, ni por seguir más redes sociales o escuchar más podcasts de espiritualidad. Pasa por la intimidad, por esa cercanía con Jesús que Juan nos muestra cuando se apoya en el pecho del Maestro. Que cada uno de nosotros tenga, en algún momento de estos días de Semana Santa, un tiempo de quietud en el que simplemente se siente delante de Dios, sin rezar fórmulas aprendidas, sin demostrar nada. Solo está, como Juan, reclinado en el pecho de Jesús, escuchando latidos. Esa oración que no dice nada, que simplemente es presencia, es la oración más profunda que existe. Los contemplativos lo saben, los místicos lo saben, los que han sufrido mucho y han aprendido a rezar en el silencio lo saben. No se aprende en libros, se aprende en la vida, cuando la vida te quita todas las palabras y te dejas solo con el deseo de Dios. Y ese deseo es ya oración, ese deseo es ya encuentro. Ese deseo es ya la semilla del era de noche que se convierte en el amanecer de la Pascua. Hay otro elemento en este texto evangélico que merece ser meditado con cuidado y que tiene que ver con la honestidad de Jesús. Cuando el Señor le dice a Pedro, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Está siendo honesto de una manera que podría parecer cruel, pero que en realidad es el acto más amoroso que puede hacer un maestro con su discípulo. Decirle la verdad sobre sí mismo. No la verdad que hiere sin propósito, sino la verdad que libera. La verdad que dice te conozco y te amo en tu verdad, no en tu ilusión. ¿Cuánto bien nos haría a todos tener a alguien así en la vida? Alguien que nos dijera la verdad con amor. No los que nos halagan para obtener algo de nosotros. No los que nos critican para hacernos daño, sino los que nos dicen la verdad porque nos aman de verdad. La dirección espiritual, la confesión frecuente con un confesor de confianza, la amistad profunda en la fe, son todos espacios donde esa verdad amorosa puede decirse y recibirse.
Y la Semana Santa es el momento del año en que la Iglesia nos invita más intensamente a ese ejercicio de honestidad ante Dios y ante nosotros mismos. Examen de conciencia no como tortura psicológica, sino como ese momento en que, como Juan, nos recostamos en el pecho de Jesús y le preguntamos: Señor, ¿quién es el que te traiciona en mí? ¿Qué parte de mí sigue saliendo hacia la noche? ¿Qué herida no curada me lleva a actuar como Judas en mis relaciones, en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad? ¿Qué promesas he hecho como Pedro sin tener las fuerzas para cumplirlas? ¿Y en qué negaciones han terminado esas promesas? No hace falta responder con vergüenza, solo hace falta responder con honestidad, porque Jesús ya sabe las respuestas. Lo que espera es que nosotros las reconozcamos también, para que pueda hacer el gesto que hizo con Pedro: restaurar, no acusar, no condenar, restaurar. Pensemos ahora en algo que a mí me parece uno de los detalles más reveladores de toda esta escena: la pregunta de Simón Pedro a Juan. Pedro no se atreve a preguntarle a Jesús directamente. Le hace una seña a Juan para que sea él quien lo haga. Hay en ese gesto una mezcla de reverencia, de pudor, de quizás un poco de miedo a lo que va a escuchar. Pedro quiere saber, pero no se atreve a preguntar directamente. Y en eso también nos reconocemos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos tenido preguntas para Dios que no nos atrevemos a hacerle directamente? Preguntas sobre el sufrimiento, sobre la muerte, sobre la injusticia, sobre el silencio divino. Preguntas que quizás nos dan vergüenza porque sentimos que un buen cristiano no debería hacerlas, o que si las hacemos vamos a parecer poco creyentes. Y entonces las callamos, las enterramos, y siguen pesando en el alma sin encontrar respuesta. El Evangelio de Juan, precisamente porque es el más profundo y el más teológico de los 4 evangelios, no tiene miedo de mostrar las preguntas. Juan mismo pregunta, Pedro pregunta, Tomás más adelante va a decir: no creo si no veo. Felipe va a decir: muéstranos al Padre y nos basta. La fe en Juan no es la fe de los que no tienen preguntas. Es la fe de los que llevan sus preguntas a Jesús en lugar de quedarse con ellas empantanados en la duda. Llevar tus preguntas a Jesús. Eso es lo que hace la oración auténtica. No la recitación de fórmulas que no tienen relación con lo que estás viviendo, sino el diálogo real, vivo, a veces doloroso, a veces confuso, siempre honesto, con el Dios que se hizo hombre precisamente para que pudiéramos hablarle con ese nivel de intimidad. El Dios que se hizo hombre puede escuchar preguntas humanas sin escandalizarse. Lo que le escandaliza no son nuestras preguntas. Lo que lo entristece es nuestro silencio. Y en ese silencio que mencionamos antes, en ese tiempo de quietud que te proponía, quizás puedas articular las preguntas que llevas tiempo callando. Escribirlas si hace falta. Hablarlas en voz alta, si nadie te escucha y puedes hacerlo. Llevarlas al sacramento de la reconciliación, que no es solo para confesar pecados, sino también para recibir luz sobre las confusiones de la vida. La Semana Santa es el mejor momento para ese gesto. Los confesionarios de las iglesias deberían estar llenos en estos días, no porque seamos grandes pecadores, sino porque somos grandes buscadores de luz. Quiero hablar también, antes de cerrar, de los que cargan el peso de la vergüenza pública, de los que han sido señalados, juzgados, excluidos por sus errores, de los que salieron a la noche de una manera que toda la comunidad vio, y que ahora sienten que no pueden volver, que no tienen derecho a volver, que la mesa ya no tiene lugar para ellos. A esos les digo con toda la fuerza pastoral que puedo reunir: la mesa de Jesús no funciona como la mesa de los hombres. En la mesa de los hombres, el que falla pierde su lugar. En la mesa de Jesús, el lugar del que ha fallado siempre está reservado. Siempre, sin excepción. Ningún pecado es más grande que la misericordia de Dios. Ninguna vergüenza es suficiente para cerrar la puerta del cenáculo. Ninguna noche es tan oscura que la luz de Cristo no pueda penetrarla. Y la forma en que esa luz penetra en tu noche particular no siempre es espectacular. A veces es este video que apareció en tu pantalla hoy sin que lo buscaras. A veces es una frase de un familiar que no sabía el efecto que iba a tener. A veces es una canción, un fragmento de Biblia que alguien dejó subrayado en un libro prestado, el aroma del incienso de una iglesia que pasaste caminando sin pensar en entrar. Dios tiene maneras infinitas de decirte: estoy aquí.
Teshifo esperando. La mesa sigue puesta. Así que si hay algo de lo que escuchaste hoy que te está moviendo por adentro, si hay algo que te dice eso es para mí, eso me habla, no lo dejes pasar. No digas lo pienso mañana. Mañana la urgencia se atenúa y la gracia que tocó la puerta hoy puede no tocarla con la misma intensidad mañana. Responde hoy, aunque sea con ese acto pequeño de decir, Señor, aquí estoy. Aunque sea buscando la iglesia más cercana para ir a confesarte esta semana. Aunque sea llamando a esa persona con quien tienes cuentas pendientes y diciéndole algo que llevas tiempo sin decirle. Aunque sea arrodillándote hoy delante de una imagen de Cristo crucificado y quedándote en silencio 5 minutos. La Semana Santa no es para los perfectos. Es para los que, como Judas, han salido a la noche y necesitan regresar. Como Pedro, han negado y necesitan ser restaurados. Como los discípulos que no entendían, necesitan que el Espíritu Santo les abra el entendimiento. Como Juan, necesitan ese nivel de intimidad con el corazón de Jesús que hace posible entender lo que la inteligencia sola no puede captar. Esta semana es para todos, absolutamente para todos. Cerremos con Pedro, porque hay algo hermoso en saber que la negación no fue el final de Pedro. Que después de la noche de la negación, el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, que es el epílogo de toda la historia, nos muestra a Jesús resucitado en la orilla del lago, preparando desayuno, pan y pescado asado. Y cuando llegan los discípulos exhaustos de una noche sin pescar nada, Jesús los invita, vengan a desayunar. Y luego, después de desayunar, le pregunta 3 veces a Pedro, ¿me amas? Una por cada negación, no para humillar, para restaurar, para que cada sí, Señor, tú sabes que te amo, borre del corazón de Pedro una de las 3 negaciones, para que la gracia no solo perdone, sino que sane, no solo absuelva, sino que restaure. Eso es a lo que Dios te invita esta Semana Santa, no solo al perdón, a la restauración, no solo a que tus pecados sean borrados, sino a que los lugares rotos de tu corazón sean reconstruidos. No solo a que salgas de la noche, sino a que te sientes a desayunar con el resucitado en la orilla del lago y le digas, con toda la sencillez y toda la sinceridad que puedas reunir, Señor, tú sabes que te amo, porque eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Con eso, el Señor puede hacer todo lo demás. Benditos sean en este martes de Semana Santa. Que el Señor los acompañe en estos días de gracia. Que el Espíritu Santo los ilumine para que puedan vivir el misterio pascual no desde afuera, como espectadores, sino desde adentro, como protagonistas. Que María, la que no salió a la noche, la que se quedó al pie de la cruz cuando todos huyeron, la que madrugó al sepulcro con el corazón lleno de amor aunque destrozado de dolor, los lleve de la mano hasta el amanecer de la resurrección. Y nos vemos mañana, en la palabra de Dios que nos sigue esperando en la mesa, con el pan mojado en el amor de un Dios que nunca nos abandona. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y antes de que esta reflexión concluya del todo, hay una cosa más que quiero decir, y es quizás la más importante de todo lo que hemos meditado juntos hoy. Hay una pregunta que Jesús no pronuncia en este texto del Evangelio de Juan, pero que está implícita en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada de esta escena del cenáculo. Es una pregunta que el Señor lleva haciéndole a la humanidad desde el principio de los tiempos y que esta Semana Santa vuelve a resonar con una urgencia particular. ¿Dónde estás? Es la misma pregunta que Dios le hizo a Adán en el jardín después del pecado. No porque Dios no supiera dónde estaba Adán, sino porque quería que Adán se escuchara a sí mismo responder. ¿Dónde estás? Es decir, ¿en qué lugar de tu historia estás parado? ¿En el cenáculo o en la noche? ¿Con el pan en la mano o ya de camino hacia la traición? ¿En la orilla del lago esperando al resucitado o todavía encerrado en el cuarto con miedo, con las puertas cerradas? Esta es la pregunta de la Semana Santa. No ¿qué has hecho?, sino ¿dónde estás? Porque lo que hiciste ya pasó. Lo que importa ahora es dónde te encuentras, a dónde te diriges, qué eliges hacer con el pan que Jesús acaba de ofrecerte. Y la Iglesia, en su sabiduría litúrgica que tiene 2000 años de profundidad, nos propone estos días santos no como obligación, sino como oportunidad. Como los días del año en que la gracia se vuelve más accesible, en que el velo entre lo eterno y lo temporal se hace más fino, en que el corazón humano, si lo permite,
puede experimentar algo que normalmente tarda años en madurar: la certeza de que es amado. Amado sin condición, amado sin mérito, amado desde antes de nacer, amado incluso en la traición y en la negación, amado hasta la cruz, amado más allá de la muerte. Esa certeza lo cambia todo. Cuando una persona realmente siente que es amada así, no necesita las 30 monedas de Judas para sentirse segura. No necesita las promesas vacías de Pedro para sentirse valiente. No necesita que el mundo la reconozca para saber que su vida tiene sentido. Porque tiene algo infinitamente más grande. Tiene el nombre que Dios pronunció desde el vientre de su madre. Tiene lugar en la mesa que nadie más puede ocupar. Tiene la mirada de Jesús que dice, incluso en el momento del pan mojado, incluso cuando ya sabe lo que va a pasar: estás aquí, te veo, te amo. Eso es el Evangelio. Eso es la buena nueva. No una colección de normas morales, no un sistema religioso de recompensas y castigos, no una ideología entre otras. Es esto: Dios te ama, sin parar, sin condiciones, sin fecha de vencimiento. Y esa verdad, si la recibes hoy, puede cambiar absolutamente todo lo que viene después. Que estos días santos te encuentren disponible para recibirla. Que la Semana Santa no sea solo una semana de vacaciones o de procesiones. Que sea la semana en que algo en ti cambie de dirección. Que salgas de estos días siendo más capaz de amar, más capaz de perdonar, más capaz de quedarte en la mesa cuando todo en ti quiere levantarse e irse a la noche. Más capaz de decir, con toda la sencillez del mundo y toda la profundidad del mundo: Señor, aquí estoy. Tú sabes que te amo. Y si hoy llevas una cruz que nadie más ve, una carga que sonríes para esconder, un miedo que no has podido nombrarle a nadie, ponla en las manos de este Jesús que se conmueve profundamente. Que no es un Dios de vidrio que se rompe con tu fragilidad. Que es el Dios que mojó el pan y lo extendió incluso hacia el que iba a traicionarlo. Que es el Dios que dijo hijitos cuando tenía el corazón partido. Que es el Dios que prometió pronto lo glorificará en el momento en que la gloria parecía más imposible. Ese Dios está hoy aquí, en esta palabra, en este encuentro que no fue accidental. Él te buscó antes de que tú lo buscaras. Y seguirá buscándote, con la terquedad más hermosa del universo, hasta que tu corazón descanse en Él. Evangelio de hoy, martes de Semana Santa, 31 de marzo de 2026, Juan 13,21-33.36-38, Isaías 49:1-6.